Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y repartió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Esta es una de las historias más impresionantes de los evangelios. La gente seguía a Jesús porque quería escuchar sus enseñanzas y también querían que les sane sus dolencias físicas. Leímos que cuando Jesús vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Justo en el momento cuando ellos iban a poner a descansar, toda la multitud les siguió. Ya anteriormente no tenían tiempo para comer y por eso Jesús los citaba a un lugar desierto para descansar. Jesús les estaba enseñando muchas cosas y la hora iba pasando. Los discípulos vieron que ya la gente iba a tener la necesidad de comer. Entonces ellos propusieron a Jesús que ya despida a todos. Pero Jesús sorprendentemente les contesta: dadle vosotros de comer. Ellos sabían cuántos peces iban a necesitar toda esa multitud. Recuerden que ellos se dedicaban a eso. Pero así como el Señor les había llamado a ser pescadores de hombres, parece que ellos ahora tenían que repasar esa lección. Ellos comenzaron a hacer cuentas. Los números no daban bajo ningún punto. Habían calculado que más o menos necesitaban trabajar 200 días para poder alimentar a todos los que allí estaban. Jesús entonces preguntó: bueno, ¿qué es lo que hay? Jesús bendijo los panes y los peces, los partió y les dio a sus discípulos para que los repartan. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: pasemos al otro lado? Ellos pasaron. Y si ahora Jesús les estaba diciendo: denle de comer ustedes, es porque Jesús sabía que ellos iban a poder alimentarlos. Estoy casi seguro que soñaste alguna vez en poder predicarles al menos a todos tus compañeros de la escuela. Quizás a todos los compañeros de la universidad. ¿Qué tal a todos tus compañeros del trabajo? ¿Soñaste tal vez con predicarle a todo tu barrio, a tu ciudad? Soñaste con alcanzar el mundo con el evangelio del Señor. Pero quizás la multitud te causó el efecto contrario que le había causado el Señor. Los discípulos vieron la multitud y de repente se espantaron. Había muchos para alimentar. Pero Jesús miraba a la multitud, tenía compasión de ellos y los alimentó. Y Jesús hizo el milagro, pero repartió los panes y los peces a través de sus discípulos. ¿Aún permanece en tu corazón el deseo de ganar a todo el mundo para Cristo? ¿Sabes qué? Sí podés. ¿Te acordás de estas palabras? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Seguí meditando en el pasaje leído para hacer una aplicación personal. Vos te conocés, vos sabés cómo está tu corazón. Buscá a Dios en oración y cumplí hoy lo que aprendiste de su palabra.